¿Qué tal? A esta hora, mientras realizo este video, mientras estoy grabando el audio, el espurio Felipe Calderón está presentando su informe. También a esta hora, los movimientos de resistencia ante la imposición están dando el contrainforme. Esto me lleva a mí a tratar de hacer un pequeño recordatorio de lo que han sido estos 6 años de un gobierno completamente fallido que tiene al país pisado en el suelo, completamente destrozado. Y pues es muy cierto, algo que empieza mal no puede terminar bien. Si empezaste de la manera en que empezaste el gobierno, con un fraude terrible, un fraude electoral terrible, no sé si de la misma magnitud que este que estamos viviendo el día de hoy, y qué tristeza tener que decir esto, en lugar de hablar de una mejora en la democracia y en la forma de elegir a nuestros gobiernos, estamos hablando de que es difícil comparar cuál ha sido peor de los dos. ¿Se dan cuenta a dónde hemos llegado? ¿Cuál de los dos fraudes es peor? El caso es que Calderón llegó por medio de un fraude en donde fue pieza clave de semejante atrocidad, de semejante delito, de semejante barbaridad en contra del pueblo, la corrupta vieja Elbester Gordillo. Y a partir de ahí, pues tenía que legitimarse el señor. ¿Cómo? Pues bueno, legitimándose de la forma más idiota que se le pudo ocurrir a cualquier ente. Yo creo que un tubérculo con dos neuronas habría tenido más capacidad de análisis para no cometer las estupideces que Felipe Calderón cometió al sacar al ejército a las calles. Pero tenía que hacerlo. Él lo sabía. La situación estaba muy caliente en el país en el 2006 y la forma de poder protegerse y tratar de imponer su presidencia ilegítima pues fue con el ejército. El ejército que le juró lealtad al pueblo, pero que estaba defendiendo a esta basura de presidente. Y bueno, la historia la conocemos todos, no todos. En realidad la historia la conocemos los que nos informamos, los que estamos atentos a lo que ocurre en el país. La otra parte, que es desafortunadamente una gran mayoría, se la viven aplaudiendo las decisiones de un político inepto como este, y por lo tanto hacen de lado el baño de sangre que ha ocurrido en México a partir de que esta basura se sentó en la silla que no le correspondía sentarse. Yo creo que, sin lugar a dudas, Felipe Calderón tiene que ser recordado como el asesino de muchos, muchos, muchos años en México. Tiene que ser recordado como un genocida, recordado como una de esas llenas que quiere sangre, que quiere alimentarse y hacerse más fuerte a través de la sangre, como un vampiro, y lo consiguió. No existen datos precisos sobre la cantidad de mexicanos que han muerto gracias a la idiota idea de Felipe Calderón de iniciar una guerra muy absurda, pero podríamos enfocarnos un poquito en los datos que vienen desde fuera de México, muy distintos siquiera a los que presentó en los días anteriores el INEGI, porque recordemos que Calderón paró el muertómetro, ya no le convenía que se supiera que había más de 60,000 muertos. Sin embargo, el INEGI sale y dice hay 100,000 muertos en el país desde que llegaste a la presidencia, hijo de tu puta madre. Pero yo no me creo esa cifra porque al final el INEGI pues responde de alguna manera a intereses de un gobierno. Entonces me baso mucho más en lo que viene desde fuera, por ejemplo, los datos que da la ONU, algunas ONGs, Human Rights Watch, los datos que ha llegado a mencionar el, en el extranjero asociaciones como Amnistía Internacional, pudieran ser más de 250,000 mexicanos muertos gracias a este hijo de puta.
y todos aquellos que sigan defendiendo esta masacre como parte necesaria del combate a las drogas, yo les sigo haciendo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nunca tocaron el dinero de los grupos del crimen organizado? Si quieres acabar con algo, pues bueno, te vas a donde les duele. A ellos no les duele que se muera la gente, total, contratan más. A ellos no les duele que les maten 20 gatilleros, total, pues hay 40 que quieren entrarle. Lo que sí les habría dolido es que les tocaran las propiedades, los negocios, las empresas, el dinero en los bancos, que les confiscaran bienes. Bueno, es más, yo creo que ni les duele que detengan a lidercitos de medio pelo, porque al final los altos mandos de estos grupos delincuenciales pues están bien amarrados en la política, son ellos mismos, están metidos hasta la cocina del gobierno, se protegen unos a otros y pues que caigan los de abajo al fin y al cabo, los que tenemos el control, pensarán ellos, pues seguimos bien, no pasa nada. No hay justificación para lo que hizo Felipe Calderón, no existe justificación. Yo no hablo de que no se haya tenido que enfrentar al crimen organizado, pero el método, la forma, eso es lo que en este momento tiene al país convertido en un matadero. Y es una desgracia para los mexicanos que estas cosas hayan ocurrido. Para los que estamos conscientes de ello, pero también para los que no. Porque muchos de los que no, seguramente ya han conocido de algún caso, aunque sea uno, de un conocido, de un familiar que murió durante estos trágicos 6 años en manos de este carnicero desgraciado. Y hay muchas cosas que tendría Calderón que haber mencionado en este su último informe. Recuerdo, por ejemplo, la fabulosa idea de comprarse un avión barato al final. Mira nada más, Calderón, pues no que no había dinero, le dijeron a Andrés Manuel, no que no se podía ahorrar, y vas y te compras un avión de los más caros del mundo para que lo estrene el maricón de Peña, ¿no? Para, para que se trepe él, para que se vaya con la urraca que tiene por esposa, que por cierto yo creo que la madrean diario, acaba de aparecer en una fotografía con muletas. Pobre mujer, este güey la va a matar. Y muchas otras linduras. Tendría que informar Calderón, tendría también que decir que tiene una demanda en la Corte Penal Internacional por los delitos por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, y que seguramente el estar hablando en favor de otro genocida como Ernesto Zedillo, para que no lo enjuiciaran en Estados Unidos, era un mero plan para que al final, cuando él se vaya, cuando se largue el hijo de su pinche madre, pues no le vayan a hacer lo mismo. Ojalá y esa denuncia prospere, ojalá y a este güey lo lleven ante los tribunales y que lo juzguen. Sería, sería un gran éxito, una victoria para México. No queremos volver a tener un presidente como este. Desafortunadamente el pueblo de México ciego le acaba de otorgar, apoyado por las empresas, por los ricos de este país, apoyado por las televisoras, apoyado por los cerdos del tribunal, le acaba de otorgar el boleto de entrada a cometer las mismas barbaridades o más a un idiota que tenía plenamente comprobado que es incapaz, que es otro sanguinario, y por ejemplo, y muestra pues un botón atenco, o su novio que está refugiado en Estados Unidos porque teme por su vida. Y no queremos volver a tener un presidente como Felipe Calderón, borracho, que yo creo que es otro de los símbolos, otro de los signos que va a marcar la presidencia del espurio Calderón. Su alcoholismo, pruebas existen. Les recomiendo que lean El Palacio de los Excesos de Anabel Hernández, porque cuando esta señora dice las cosas es porque tiene los pelos de la burra en la mano. 4 millones de pesos gastados en alcohol en poquitos años en Los Pinos. Conozcan lo que es el Palacio de los Excesos, esta casa donde los desgraciados estos se iban a embrutecer, a ponerse sus guarapetas. La vergüenza internacional de Calderón hablando borracho
durante los Juegos Panamericanos. Y luego el enojo, el grave enojo de Felipe Calderón, porque una periodista con más pantalones que él y todo su séquito de lamebotas se atreve a cuestionarlo en un programa de radio con mucho rating a nivel nacional. Y la furia, la venganza del malnacido en contra de la única persona que se convirtió en voz de todos los que no tenemos, de los que tenemos que estar callados porque no nos escuchan muchos más. Y su despido, el encubrimiento de la babosa de Sota, tratando de salvarle y cubrirle las espaldas a su jefe. La venganza última en contra de MBS, y no es que esté a favor de los dueños de MBS, que me parecen exactamente lo mismo, la misma basura que cualquier empresario corrupto de este país, pero pues es un vivo ejemplo de lo que Felipe Calderón representó durante estos 6 años, un presidente autoritario, vengativo, que no aceptó jamás la crítica. Y me vienen a la mente también dos bellas escenas, dos jóvenes que durante intervenciones por ahí del baboso en algunos eventos le gritaron: Calderón, eres un espurio. Y no se me olvida cómo detuvieron a este muchacho pelirrojo, olvido su nombre, este chavo que tenía que recibir el Premio Nacional de la Juventud, me parece, por su, vaya, por ser una persona preparada y por ser de los más chingones en México. Y no se me olvida cómo los güeyes del Estado Mayor Presidencial lo agarran, lo sacan del auditorio donde estaban, donde él le gritó espurio a Calderón, y se lo llevan en una muestra clarísima de autoritarismo, de intolerancia. No se me olvida el muchacho, este joven, que después tacharon de todo, pero pues quien se pone a investigar se da cuenta que es un tipo perfectamente preparado, alguien con autoridad, cuando menos, por el conocimiento que tiene, para haberle dicho: ¿y dónde te vas a ir después de que acabe la presidencia? Basta de sangre, no queremos más sangre. Y no se me olvidan las respuestas de Calderón con un aire de superioridad, avalado por los lamebotas que le aplaudieron en ese momento. Y como estas podría enumerar miles y miles y miles y miles de causas que me llevan a concluir que sin lugar a dudas Felipe Calderón tendría hoy que estar dando un informe en el que dijera que dejó destrozado al país, que le regaló a México 11 millones más de pobres, que tenemos una inflación altísima, que los productos básicos están por los cielos, que el salario mínimo está caído, que no nos alcanza siquiera para comprar lo mínimo indispensable, que no hay empleos, que el presidente del empleo echó a la calle a los señores de Luz y Fuerza, por poner un ejemplo, y destrozó a Mexicana de Aviación, porque seguramente tienen planes de poder negociarla con alguno de sus pinches amigotes de siempre. Y no se me olvida, y nunca se me va a olvidar, que Felipe Calderón tendría que hoy que estar diciendo en su informe que ayudó a Televisa, a Emilio Azcárraga y al PRI a regresar a Los Pinos, que traicionó a su partido, que traicionó a los votantes, que creyeron en la propuesta de una candidata pendeja, pero que al fin y al cabo representaba los intereses del Partido Acción Nacional. Y a todos ustedes, panistas, no se les debe olvidar que tuvieron en sus filas a la peor basura que pudo haber dado el Partido Acción Nacional en su historia. Los traicionó, así como traicionó a todos los mexicanos que le dieron un voto, que lo pusieron en la silla, y que hoy nos quedamos con la desilusión enorme al habernos dado cuenta que esta basura jamás tendría que haber gobernado el país. Qué bueno que ya te vas, Calderón, eso es lo bueno. Lo malo es que viene un güey que es probablemente peor o igual a ti, cuando menos. Ahí se los dejo para que lo analicen. Saludos.